Hoy vamos a hablar de un tema de máxima actualidad, como es el de la nueva política industrial en la Unión Europea. Y aparte de agradecer la asistencia a todas las personas que nos acompañáis, quiero agradecer muy especialmente a las tres personas que van a debatir hoy sobre este tema. María Trayero, que viene de la Universidad Goethe de Frankfurt. Raúl Blanco, que va a actuar de moderador, actualmente presidente de Renfe. Y luego tenemos a Carme Poveda, que es la directora de estudios de la Cámara de Comercio de Barcelona. Muchísimas gracias, la verdad es que es un auténtico lujo teneros a los tres aquí. Y yo, sin más, como estamos impacientes de oíros, le cedo la palabra ya directamente a Raúl. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a Rafael por la introducción. Y es un placer estar aquí en la escuela, como siempre. Ya sabéis que estoy muy vinculado a la escuela. Nos acompaña también el nuevo director, con lo cual felicitarlo en la nueva etapa que empieza la escuela hoy, precisamente. Y en una de las actividades que habíamos programado ya hace unos meses en el marco del Observatorio de Economía Global, hablar de política industrial europea, hablar de autonomía estratégica, y para ello nos acompañan dos economistas de primer nivel, con las cuales he de decir que compartimos universidad. Somos los tres economistas de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, y me hace mucha gracia decir que del mismo grupo, del grupo EUS, de los grupos académicos de allí de la facultad, del 97, del 99 y del 2001, y hemos seguido trayectorias después. Empezando, ese grupo tenía una parte práctica, aparte de realizar la carrera de manera compacta, y empezamos los tres después en la Generalitat, en el ámbito de industria, de economía, y a partir de ahí pues hemos seguido en contacto. María después tuvo una especialización hacia política comercial, máster de comercio exterior en la Universitat Pompeu Fabra, máster en London School of Economics en Political Economy, European Political Economy, y después especialización también en economía de la salud. Carme, actualmente profesora también en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y había sido previamente también profesora en la UNED y en la UOC. Y con esa vinculación tanto industrialista y de estudios como internacional, en el caso de María, también en la administración comunitaria durante 7 años en la Digitrade, como especialista en los ámbitos de política comercial. Creo que son las dos personas que mejor pueden explicar estos temas. O sea que vamos a ello. Y la primera sería las primeras preguntas serían de contexto. Y empiezo por Carme. En este contexto internacional que vivimos, ¿qué está sucediendo en cierta manera con la política industrial a nivel mundial? Vemos que podemos decir, en estos cambios geopolíticos, en esta crisis geopolítica que vivimos desde el final de la pandemia, muy marcada por la guerra de Ucrania, pero que en cierta manera ya consolida tendencias que venían de diversos bloques. ¿Cuáles son las tendencias a nivel de política industrial a nivel mundial, y cómo a nivel europeo qué retos supone, ¿no?, el posicionamiento reciente de Estados Unidos, China, etcétera? Gracias, Raúl, por la presentación. Gracias a la EOI por invitarme a participar en este debate tan interesante y tan de actualidad. Yo creo que es un tema importantísimo, de fondo, que tenemos que ir siguiendo y que nos tiene que ocupar y que preocupar, ¿no? Bueno, yo, respondiendo a tu pregunta de contexto, la globalización está cambiando, ¿eh? No sé si desglobalización o no desglobalización, eso puede ser objeto de debate después si queréis, pero lo que sí está claro es que la globalización que hemos vivido hasta ahora no es la que vamos a tener a partir de ahora. Estamos virando desde un mundo multilateral, donde todos los países comerciaban con todos, buscando pues, el mejor precio competitivo, a un mundo mucho más polarizado, donde tenemos 3 grandes áreas económicas, Estados Unidos, Europa, Asia y su entorno,
que buscan cada vez más su autonomía estratégica y su autonomía tecnológica. Y, por lo tanto, esto deriva en un mayor intervencionismo en las relaciones comerciales, una mayor politización, podríamos decir, de la economía. Como resultado de este hecho, también vamos a ver que los precios van a aumentar en el futuro. Nos hemos beneficiado de bajos precios durante décadas por la creciente globalización y todo este contexto también va a variar en el resultado final de los precios. Entonces, estamos yendo hacia un mundo más polarizado, más protegido, que también va a tener efectos sobre las economías emergentes que van a tener que quedar un poco al lado porque no van a poder hacer frente a estas ayudas multimillonarias que van a ofrecer las grandes áreas económicas. Entonces, bueno, Europa está un poco entre medias de este fuego cruzado entre China y Estados Unidos, ¿no? China ha pasado de ser la fábrica del mundo a querer aspirar a ser, el año 2049, la principal potencia tecnológica del mundo, ¿no? Y está en camino a hacerlo. Y se ha dotado un fondo de más de 280.000 millones de dólares para impulsar la industria verde en los próximos 5 años. Por otro lado, tenemos Estados Unidos, que como respuesta a este envite de la China, también está adoptando planes multimillonarios. El año pasado la ley de chips y la ley de infraestructuras, y este año, bueno, hace unos meses, en agosto del año pasado, aprobó una ley muy importante que es la ley de reducción de la inflación, con una dotación inicial de 269.000 millones de dólares, pero que puede ser mucho más, que básicamente se concentra en dar ayudas a los ciudadanos americanos que quieren comprar vehículos fabricados en Estados Unidos, por lo tanto, totalmente proteccionista, no en 100%, porque no se fabrica el 100% de los coches, los vehículos, un 40% de la producción tiene que estar hecha en Estados Unidos. Y, por otro lado, ayudas directas a las empresas americanas, en el ámbito, de momento, de tecnologías verdes. Y, además, está poniendo protecciones, está prohibiendo la exportación de productos tecnológicos críticos a China. Entonces, bueno, pues ante estas dos actitudes proteccionistas, porque Estados Unidos también es proteccionista, está yendo un poco en contra de las leyes de la economía, de las leyes de la Organización Mundial del Comercio, Europa, ¿qué pretende? Pues Europa lo que quiere es, al igual que Estados Unidos, reducir su dependencia de la China, dependencia que ahora es alta, sobre todo en algunos productos tecnológicos muy críticos, semiconductores, inteligencia artificial, baterías eléctricas, etcétera, y en materias primeras, donde tenemos una dependencia superior al 90% en muchísimos de las principales minerales, ¿no? Pero lo quiere hacer de una forma diferente a como lo está haciendo China y Estados Unidos. Respetando las leyes del comercio internacional, ¿no? Y ahí está el reto. ¿Cómo hacemos frente a esta competencia proteccionista? Reforzamos nuestra autonomía estratégica, pero respetando las leyes del mercado, ¿no? Y ahí pues hay mucho campo por recorrer en el ámbito pues, de los acuerdos comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación, este mundo globalizado, que he querido resumir en 5 minutos, que es pues, más multipolar y más intervencionista, ¿cómo está situada Europa, ¿no? ¿Cuáles son sus activos y sus pasivos? Comenzando por las debilidades, ¿no? Yo creo que la principal debilidad es que esta pandemia nos ha revelado la cantidad de vulnerabilidades que teníamos en las cadenas de valor porque dependíamos en exceso pues, de unos provisionamientos que venían de Asia, sobre todo de la China, ¿no? Estas vulnerabilidades, también tecnológicas, pues, no solamente de productos sanitarios, pues han hecho que muchas fábricas tuvieran que cerrar, ¿no? Durante un tiempo porque no les llegaban semiconductores, etcétera. Esta es la principal vulnerabilidad que la teníamos antes de la pandemia, pero que se ha hecho ahora visible y que tenemos que ir corrigiendo para prevenir pues, futuras crisis en el futuro, que deben ser pandemias, guerras o cualquier otro shock de oferta. La segunda vulnerabilidad es en el sector energético. Y esta vulnerabilidad florece a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no?
esa dependencia del gas y del petróleo ruso, sobre todo en la parte de Alemania y Centro Europa, pues es una fuente de debilidad que estamos intentando corregir pues, a marchas forzadas, pues, impulsando las energías renovables, ¿no? Pero de momento la realidad es que nuestras empresas europeas son menos competitivas en costes energéticos que sus competidoras en Estados Unidos o en la China, ¿no? En Estados Unidos porque son autosuficientes y en la China porque compran el gas y el petróleo barato ahora a Rusia. La tercera debilidad de Europa yo creo que es la gobernanza, ¿no? El hecho de ser 27 países que se tienen que poner de acuerdo para tomar decisiones que a veces son muy rápidas y muy disruptivas, que se tienen que ser rápidas, es una dificultad añadida. Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy, ¿no? Con la noticia que ha aparecido sobre si el año 2035 se permitirán o no los motores de combustión en los vehículos. Bueno, pues hay diferentes posiciones porque no todos los intereses son los mismos y eso puede ser una debilidad. Respecto a las fortalezas, que también las tiene, y voy a poner el mismo número, 3-3, para no decantarme en la balanza, ¿no? Yo creo que la primera fortaleza que tenemos es que somos la economía más importante en el mundo a nivel comercial. Es decir, es el área que más exportaciones e importaciones realiza en el mundo. Tanto es así que somos el principal socio comercial de 80 países en todo el mundo y Estados Unidos es el principal socio comercial de 20 países. Entonces, esto es claramente una ventaja que tenemos que aprovechar. La segunda es que somos un mercado de 450 millones de europeos, consumidores de renta media alta, que tenemos capacidad para influir en nuestras decisiones de compra respecto a lo que nosotros queremos pues, exportar al mundo a nivel de reglas, de normas, ¿no? De estándares. Y en tercer lugar, es lo que se denomina el efecto Bruselas, ¿no? El efecto Bruselas es el liderazgo que tiene la Unión Europea y que ha tenido en transiciones importantes, por ejemplo, en política medioambiental, ha abierto camino, ha sabido exportar luego todas estas regulaciones al resto del mundo, en el ámbito de derechos laborales, de derechos sociales, y, por ejemplo, ahora también lo está haciendo en protección de datos, ¿no? Con la inteligencia artificial, la ética de la inteligencia artificial y todo esto. Entonces, yo, para resumir y acabo, creo que Europa, el momento en el que está, es de un empoderamiento industrial y tecnológico, pero siguiendo un modelo que pretende ser muy diferente del chino y algo diferente también del americano, conforme a valores democráticos, conforme a normas y a regulaciones estables, acuerdos comerciales con otros países, y todo esto pues, nos puede hacer ir un poco más lentos, pero quizá también a lo mejor más seguros a largo plazo, ¿no? Hay una anécdota que resume un poco esta idea y la quiero aquí pues compartir. Cuando Elon Musk compró Twitter, puso un tuit que decía «The bird is free», ¿no? El árbol está liberado, está libre. El árbol, perdón. El pájaro está libre, ¿no? Está libre. Y le contestó Thierry Breton, el comisario interior de la Comisión Europea, diciéndole, en Europa el pájaro vuela según las normas europeas, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen de lo que les quería decir. Y tiene que pasar por Bruselas, sí o sí. Pues como conocedora gracias Karma, como conocedora del efecto Bruselas, María, y buena conocedora de la política comercial, Karma introducía ese elemento de autonomía estratégica y a la vez la importancia de la política comercial. Aquí, ¿cuál es tu visión de el vínculo entre política industrial y comercial, el concepto de autonomía estratégica pero ampliado? Cuando hablamos de autonomía estratégica, ¿de qué estamos hablando? ¿De cómo podemos, sin caer en ese proteccionismo que también introducía Karma, cómo podemos compatibilizar el elemento de autonomía estratégica con mantener la política comercial, el multilateralismo, la fuerza del mercado interior dentro de la Unión, y cómo eso se relaciona también con el momento actual y con la política de subsidios que se está sucediendo de manera
casi continua desde la pandemia. Empieza Europa, sigue Estados Unidos, sigue Europa, ahora Estados Unidos con un gran paquete. ¿Cuál es tu visión al respecto? Gracias y también dar las gracias por la invitación a esta sesión. Es un placer, la verdad, estar en esta casa y en tan buena compañía, además. Bueno, Carmen nos ha resumido muy bien el contexto donde estamos y de una manera muy comprensiva. Estamos en un momento geopolítico totalmente cambiante y bastante adverso, con una creciente rivalidad tecnológica y comercial y de poder entre Estados Unidos y China, con un giro proteccionista que Carmen explicaba muy bien y pues quizá pues podemos decir un orden económico mundial basado en reglas que está siendo desafiado y cuyas instituciones que lo rigen no están funcionando adecuadamente, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, la OMC, e incluso siendo boicoteadas por algunos de sus arquitectos, léase los Estados Unidos. Entonces, bueno, es un momento de verdad pues un poquito difícil para el FMI, es un momento de fragmentación geoeconómica, con una gobernanza internacional muy débil como para hacerle frente. Y esto en un momento de grandes desafíos globales en los que tenemos las vulnerabilidades que mencionaba Karma, que son comunes a muchos de los países que estamos entrando en nuestras transiciones digitales y verdes, que además tenemos unas economías muy interconectadas, por lo cual una fragmentación económica no beneficia a nadie, como tampoco benefician las guerras comerciales, ni el tit for tat, ni las carreras de subsidios. Y yo creo que hay amplia evidencia económica sobre ello. Pero, de hecho, estamos ahora mismo en medio de una de esas carreras. Y la más reciente, y que ya la ha explicado muy bien Karma, relacionada con la Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Carmen, tú mencionabas un poco de cómo la Unión Europea pues está intentando un poco este equilibrio, ¿no? Encontrar, porque claro, ha tenido que dar respuesta no solo a esta nueva acta de reducción de la inflación, pero a todas esas otras medidas proteccionistas de Estados Unidos, que este giro que se inició en la era Trump, pero que con la administración Biden se ha sentado. Y bueno, ahora mismo pues la Unión Europea pues ha intentado dar respuesta. Por un lado, dar respuesta para atajar esa discriminación de la que comentabas, ¿no? Para que las empresas europeas tengan acceso en igual de condiciones a esos incentivos verdes, y se ha involucrado para ello al más alto nivel político, y con jefes de Estado y la presidenta de la Comisión yendo y viniendo a Washington. Y en principio se han conseguido buenos resultados, incluso también el compromiso de Estados Unidos a discutir conjuntamente el diseño de los incentivos verdes para que sean mutuamente o que sean complementarios, que no sean distorsionadores, y también a crear una agenda de vigilancia con terceros países. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Crear esta relación y este partenariado. Y por otro lado, pues ha respondido con la semana pasada presentando la Net Zero Industry Act, y también con una nueva flexibilización de las ayudas de Estado. ¿Para qué? Para que los Estados miembros puedan igualar con ayudas esos incentivos verdes que dotan los Estados Unidos, ¿no? Y así frenar un poco la potencial huida de inversión europea hacia Estados Unidos. Esto, bueno, claro, un momento, la verdad que difícil, buscando este equilibrio que comentabas, ¿no? Y hoy mismo pues es el Consejo Europeo y se van a discutir estas medidas y vamos a ver cómo van a ser recibidas. Yo espero que la respuesta europea sea una que lleve a estimular sobre todo la competitividad de Europa. Que sea una manera de sí reforzar la capacidad productiva, industrial, pero también la capacidad de innovación. Y todo esto dentro de un entorno reglamentario, regulatorio, que sea simplificado, que sea propicio a la inversión
Y bueno, y claro, no solo para las green tech, ¿no? Que es un poquito de un poco de lo que más se está hablando ahora, pero también se aplica al resto de sectores. Entonces yo creo que aspiramos a esa soberanía industrial y tecnológica que ha de ser competitiva en este entorno geopolítico tan cambiante, y para ello la política industrial y la política comercial han de ir de la mano. Y es por ello que la política comercial ahora mismo se está enfocando en lo que es el concepto de autonomía estratégica abierta, que tú comentabas, que es una política comercial más asertiva, que va a seguir abriendo mercados, que va a seguir corrigiendo las prácticas discriminatorias en terceros países, y un poco lo que tú comentabas, Raúl, que va a también seguir enfocándose en esa agenda multilateral, pues en la OMC, para llevar estas discusiones, para que hablemos sobre las disciplinas de los subsidios verdes de una manera consensuada, ¿no? Es muy importante. Y a la vez también utilizar nuevos instrumentos de cooperación internacional con otros países diferentes, nuevos a los tradicionales, como podrían ser los acuerdos de libre comercio, que son, por ejemplo, los partenariados de materias primas, o el nuevo Trade and Technology Council que tenemos con Estados Unidos, con India, acuerdos comerciales digitales, o sea, ya parciales. O sea, se está un poco pensando de forma diferente, y también abogando por tener unos instrumentos autónomos que puedan hacer que la Unión Europea, pues, estos instrumentos autónomos que puedan disuadir o incluso corregir prácticas de coerción económica, cuando a veces los foros bilaterales y los multilaterales no funcionan, ¿no? Pues para ser más autónoma en poder defenderse. Y esto es un poco, creo que es el concepto. Pero hay que minimizar esta fragmentación económica, y hay que seguir apoyando y utilizando todos los instrumentos que tenemos de diplomacia económica. He mencionado la OMC, pero también la OCDE, el G20, el G7. Se tiene que seguir facilitando la cooperación internacional para frenar este giro proteccionista y para encontrar esas soluciones consensuadas a estos desafíos comunes que tenemos, y que son muy grandes como para que no nos entendamos, ¿no? Pero creo que se va a necesitar mucha diplomacia asertiva y también mucho pragmatismo. Bueno, pues gracias María. Creo que entre las dos intervenciones hemos situado perfectamente el contexto internacional en el que estamos, y ahora ya entrando en situación europea. ¿Cómo ves, Carme, la política industrial europea? ¿En qué consiste actualmente? ¿Tendencias? Tú que has escrito recientemente sobre ecosistemas industriales, refuerzo de mercado interior, autonomía estratégica que estábamos hablando. ¿Cómo estás viendo la política industrial actualmente en Europa? Bueno, pues la política industrial ha hecho un giro de 180 grados, ¿no? Hemos pasado de tener una política industrial de hermana pequeña, de poca importancia, a que yo creo que ahora es la política más estratégica que tiene Europa, de la mano de la política comercial, y la mejor dotada financieramente. Entonces, esto abre una nueva perspectiva, ¿no? La nueva estrategia industrial se aprueba en mayo del año 21, o sea, pronto va a ser 2 años, pero en realidad la reescribe porque la había aprobado un año antes, en el año 2020, justo el día de antes que la OMS declara la pandemia. Entonces, bueno, pues aprovechando la enseñanza de la pandemia, se reescribe en mayo del 2021, marcando 3 claros objetivos en esa estrategia industrial. El primer objetivo es reforzar el mercado interior. Entonces, el mercado interior es uno de los principales activos que tiene la Unión Europea. Ha dado muy buenos resultados. De hecho, este año se cumplen el 30 aniversario del funcionamiento de entrada en vigor del mercado único, pero hay que seguirlo reforzando. Todavía hay que avanzar mucho en la armonización de reglas entre países, funcionamiento de algunos mercados, por ejemplo, el mercado energético. No tenemos un mercado interior energético, ¿no? Tenemos diferentes mercados, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Entonces, este es el primer pilar. El segundo pilar es
fomentar la competitividad industrial basándose en ganar autonomía estratégica, como hemos comentado anteriormente, es decir, reforzar tus cadenas de valor. En qué productos críticos, ya sea desde el punto de vista de la transición energética o la transición digital, pues tienes que asegurarte un suministro, ¿no? Y que estemos preparados ante futuras crisis, ¿no? Y el tercer pilar es que toda esta estrategia industrial va a tener un denominador común, que es la transición energética y digital. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta estrategia industrial no pretende solo digitalizar o hacer sostenible la industria que ya tenemos en Europa, sino lo que pretende también es crear capacidad industrial nueva asociada a estas nuevas cadenas de valor de las tecnologías verdes y de la tecnología pues en semiconductores, en baterías eléctricas. Entonces, bueno, esta estrategia industrial se dota, como he dicho, de una cantidad muy importante de recursos, unos 800.000 millones de euros de los Next Generation, a los que se suman los 225.000 del REPowerEU, que pretende pues, desconectarnos, ¿no?, de Rusia en materia energética. Además, con un prisma de colaboración público-privada, cómo se van a ejecutar esos fondos, que es muy importante porque ponemos el foco en el mercado, qué se necesita, qué quieren las empresas, y el sector público lo que va a hacer es ayudar a impulsar pues, esa tecnología, esa transformación, vamos a facilitarlo con reglas, con normas, enfocado desde el mercado, ¿no? Y además, como novedad, como comentaba Raúl, esta política industrial se va a aplicar a nivel de ecosistemas. Esto es diferente de la aplicación tradicional por sectores industriales, ¿no? Sectores pues, como el químico o el farmacéutico o la alimentación. ¿No? Ahora hablamos de ecosistemas. Concretamente identifica 14 ecosistemas. La novedad es que aquí tenemos en cuenta la industria y a los servicios de forma conjunta, como parte de un ecosistema, de una cadena de valor. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, hay uno de los 14 ecosistemas que es la movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué incluye? Pues incluye desde la fabricación de los vehículos y sus componentes a la venta y la reparación de esos vehículos, ya estamos en el sector servicios, a el transporte de mercancías, ya sea por tierra, mar o aire, al transporte de pasajeros y todo el transporte público, o a todas aquellas apps que lo que facilitan es la movilidad de los pasajeros y de las mercancías, los Amazons y todo. Esto es un ecosistema. Por lo tanto, es una política industrial mucho más amplia de como la habíamos conceptuado en el pasado. Además, en esta estrategia de política industrial, la Unión Europea hace un análisis de vulnerabilidades, es decir, analiza más de 5.000 productos y va a identificar dónde tenemos altas dependencias de unos pocos países ubicados fuera de nuestras fronteras, pero además que sean países que no nos den garantías. Y identifica más de 130 productos. La mitad de esas vulnerabilidades están ubicadas en China y la mayoría hace referencia a materias primeras o a productos básicos para fabricar medicamentos o tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos un poco la estrategia, que es el plan, los recursos, tenemos el diagnóstico porque hemos hecho el análisis de vulnerabilidades, sabemos dónde tenemos que buscar soluciones. Entonces, ¿qué soluciones propone la Unión Europea? Propone 3 tipos de soluciones. Por un lado, hay que garantizar almacenamiento de aquellos productos críticos en los que podemos tener problemas, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, ahora con el gas, lo hemos visto en este invierno y con otros productos, almacenamiento, ¿no? Reservas estratégicas. La segunda, hay que diversificar los proveedores y, por lo tanto, ya se están haciendo avances, por ejemplo, en el Club Raw Materials, ¿no? en materias primeras. ¿Qué otros países son productores de materias primeras? Vamos a llegar a acuerdos y vamos a hacer win-win. Tú me garantizas estos productos y yo te ayudo a industrializar tu economía. Y el tercero, importantísimo, yo creo el más importante, es vamos a intentar nosotros también dentro de Europa fabricar una parte de esto que nosotros consideramos crítico
tanto desde el punto de vista tecnológico como de las nuevas, la nueva cadena de valor de la sostenibilidad. Y en torno a esto, recientemente, el 1 de febrero, se aprobó el Green Deal Industrial Plan. Vale. Este Green Deal pues lo que hace es, vamos a marcarnos objetivos concretos en determinados ámbitos, por ejemplo, en materia de productos de la cadena de valor de las tecnologías limpias, por ejemplo, pues bombas de calor, placas solares, turbinas, baterías eléctricas. El 40% de lo que vamos a necesitar en Europa lo queremos fabricar en Europa. ¿Vale? Ahora estamos en porcentajes mucho más lejanos. Y esto pues, se acompaña de un plan de flexibilización de ayudas de Estado, agilización de trámites, que los Estados puedan utilizar los fondos Next Generation para esta finalidad, pero tenemos el objetivo marcado. El año 2030, esto es lo que queremos hacer. Y para poder cumplir este objetivo, también necesitamos minerales o materias primeras estratégicas. Entonces, también en este sentido, pues, una nueva ley recientemente aprobada la semana pasada, ¿no? La de Raw Materials, que también pretende aumentar pues, la autosuficiencia de Europa, garantizando que el 10% de lo que vamos a necesitar lo fabriquemos aquí. Y además que no tengamos unas dependencias extremas, que ningún país represente más del 65%, que también aquí procesamos, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de objetivos concretos que van un poco en este sentido. Vamos a reindustrializar Europa, pero teniendo siempre en cuenta qué es lo que queremos, no cualquier industrialización. Entonces, bueno, este es un poco, yo creo, así a grandes rasgos, lo que os quería explicar de política industrial. Nos abre muchas preguntas, pero luego, si queréis, lo abordamos. El tema es amplio, iremos centrando después hacia cómo lo vamos bajando a oportunidades. Habrá salido en el debate en vuestras intervenciones el tema de las materias primas, de cómo, bueno, pues en esa visión extendida de la industria muchas veces se olvida, nos quedamos con el concepto más clásico de industria, pero realmente todas las transformaciones que estáis introduciendo, incluso el ámbito de política comercial, debemos a nivel europeo el elemento de materias primas, que es una de las grandes vulnerabilidades, es muy importante cómo se va resituando. Y aquí la novedad que hemos tenido es la Raw Materials Act en los últimos días. Y aquí, María, la pregunta, por generar cierta polémica, es si ya estamos ante una realidad firme, es decir, la Comisión, la Unión Europea ya empieza a ver, a tomar conciencia y a definir actuaciones claras para posicionarse en este ambiente, en este tema, o simplemente seguimos avanzando en el discurso, pero no acabamos de concretar y de actuar de manera contundente. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que la Raw Materials Act pues da respuesta, porque es la necesidad de dar respuesta y reaccionar ante para evitar las nuevas dependencias que se iban a crear en nuestras transiciones digitales y verdes, ¿no? Y es algo que se tenía que parar. Y con ello, a la vez, apoyar la industria europea y la minera. Yo creo que sí, hay mucho contenido, es una propuesta de reglamento. El reglamento va a ser de directa aplicación en los Estados miembros y va a tener prioridad antes de las leyes nacionales. Entonces, hay ahora mismo mucha voluntad política. Yo creo, si miramos a un año atrás, cuando escribíamos también sobre esto, ha habido un gran cambio. Ahora todo el mundo está de acuerdo, ahora todo el mundo habla de minería y la necesidad de reactivar. Así que yo creo que hay mucha
Unión política, contenido en esta ley, esta propuesta de reglamento, pero bueno, vamos a ver porque es la primera propuesta, ¿no? Pero en esta propuesta, por ejemplo, ya vemos el objetivo es, pues bueno, es lo que decías, ¿no? Asegurar el suministro sostenible, seguro de materias primas críticas y con ello pues hacer caminar hacia la autonomía estratégica al servicio del Green Deal. Y se ejemplifica también un poco la complementariedad de la política industrial y de la política comercial. Y, por ejemplo, lo vimos presentándola a ambos comisarios, al comisario de Comercio y al comisario de Mercado Interior, que juntos explicaron las dos dimensiones que tiene esta propuesta, porque tiene una dimensión de mercado interior, diríamos, ¿no? En el que has mencionado ya, Carmen, ¿no? Los objetivos orientativos que se marcan en cuanto al refuerzo de la capacidad nacional para la extracción minera, ese 10% que mencionabas, o para el procesado refino en un 40%, o para el reciclaje en un 15%, y también se crea un marco para seleccionar, para ejecutar proyectos estratégicos, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Unos proyectos que se beneficiarán de unos procesos administrativos más simplificados, un one-stop shop, también se beneficiarán de una aceleración en la concesión de licencias, de permisos, que siempre es un problema muy grande, y también pues, se beneficiarán de mayor financiación. Y luego también hay capítulos pues, para fomentar la circularidad, la sostenibilidad de estas cadenas de suministros, ¿no? Pues, para que se haga un mejor uso de lo que es los residuos de materias primas críticas y que se les dé una segunda vida, ¿no? Un reciclaje. Y también, muy importante, estimular la innovación, la investigación, el desarrollo de skills. Y de ahí pues esa capacidad de innovación, ¿no? que me recibía antes y que es tan importante para desarrollar las nuevas tecnologías y formar a los profesionales que las van a gestionar. Y se crea en ese contexto la Raw Materials Academy, que bueno, sigue la estela de la Battery Academy, que esta casa conoce también, ¿no? porque forma parte de ella, y yo creo que es un capítulo muy, muy importante. También se va a dar mucho seguimiento a los riesgos en las cadenas de suministro, o sea, mucha vigilancia, monitoreo de esas vulnerabilidades para que no nos pillen desprevenidos. Y también se habla de potenciales compras conjuntas, de la coordinación de reservas, pues digamos un análisis muy detallado de dónde estamos en cada momento. Y con todo ello, bueno, también el desarrollo de estándares europeos, que es otro tema muy importante, ¿no? Se va a trabajar en ello para que se apliquen de una manera uniforme dentro de la Unión Europea, ¿no? Para esas barreras que a veces se crean allí, y en eso se va a trabajar. Y bueno, luego tenemos la dimensión exterior, de política exterior, donde el objetivo pues, era pues, abrir esos nuevos mercados y mantenerlos estables, y lo que comentabas, Carmen, ¿no? Evitar esa dependencia en un solo mercado, sobre todo, ¿no? Evitar que solo estemos trayendo materias primas de un solo proveedor, y a la vez también de crear alianzas estratégicas con proveedores de una manera estable para también aumentar de una forma sostenible la producción global de estas materias primas críticas, porque la demanda va a subir. Y entonces, pues, una dimensión exterior muy importante, porque nombrabas, ¿no? El 10% de la minería que se haga desde la Unión Europea. Significa que el 90% ya de traer de fuera. Y entonces ahí todas las iniciativas de política comercial van a ser muy necesarias. En la comunicación que acompaña a la propuesta de reglamento, pues poco se hace un listado de todas ellas, que no hay grandes novedades, la verdad, porque ya se están utilizando. Por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, ¿no? Pues ya tenemos cerrados con Nueva Zelanda, también con Chile, y ahora de camino con el de Australia
y con Indonesia. También los partenariados estratégicos de materias primas, donde la Unión Europea va a buscar hacer inversiones en esos países para ayudarles a desarrollar de forma sostenible sus cadenas de valor, para que no solo extraigan, sino que también pasen al procesado y se va a aprovechar también para exportar nuestro know-how y también nuestros estándares medioambientales, sociales, pues bueno, esa exportación un poco que la política comercial siempre tiene en ese sentido, ¿no?, de principios y valores. Y bueno, pues también tener una defensa comercial pues fuerte, para asegurarnos que no haya prácticas discriminatorias. Y en esto es algo que la Unión Europea tiene mucha experiencia, porque ya hace años que se está utilizando. De hecho, la Unión Europea ha ganado 2 casos en la Organización Mundial de Comercio. Uno se ganó a China contra las restricciones a la exportación de tierras raras, y otro se ganó a Indonesia, quienes imponían también restricciones en la importación del níquel. Entonces, ahí hay una experiencia ya grande que se va a seguir manteniendo. Y luego también, pues, de nuevo, lo que mencionábamos antes, la agenda multilateral de llevar el tema de disciplinas de subsidios y discutirlos en un ambiente plurilateral. Ya has mencionado tú, Carme, el club ¿no?, de materias primas que se ha creado también. En todo, bueno, todo ello acciones muy importantes y que vamos a ver cómo se van desarrollando a medida que se discuten con los Estados miembros. Hoy se discute también en el Consejo Europeo y con el Parlamento Europeo. En cuanto a financiación, vamos a ver, también es un tema que, en cuanto a tu pregunta de de qué estamos hablando, cuánto dinero hay involucrado, pues es un tema que se va a ir viendo. La propuesta dice que va a ser una coordinación de fondos públicos y privados, comunitarios y nacionales, ¿no? Dentro de los comunitarios, por ahora no hay ningún fondo nuevo que se haya creado, no hay una dotación nueva. Se van a aprovechar los fondos que ya se han puesto a disposición, ¿no?, que ya están aquí, y se va a jugar un poco con ellos. Pero sí que se va a trabajar con el Banco de Inversión Europeo, con el fondo InvestEU, para acelerar la financiación de estos proyectos. Y a la vez se va a instar también a que se creen criterios de taxonomía verde, para que se pueda incluir la minería y el refino, y así, pues bueno, tema importante para el acceso a la financiación. También se mencionan las ayudas de Estado y la nueva flexibilización. Bueno, un tema que yo creo que con los Estados miembros, sobre todo, se va a discutir con gran interés, y vamos a ver cómo va evolucionando. Y yo creo que un punto importante que sí que se menciona en la comunicación que acompaña a esta propuesta de reglamento, pero solo de una forma breve, es la comunicación. Y yo creo que va a tener que haber unos esfuerzos de comunicación muy grandes para explicar la importancia del sector minero y la importancia de que nos dotemos en la Unión Europea de estos materiales, porque, digamos que la minería no goza de una gran aceptación social, y se va a tener que hacer, pues, dar mucha información de cómo el sector está evolucionando, está adoptando nuevas tecnologías, está entrando también en el camino de sostenibilidad, y se va a tener que hablar mucho con los ciudadanos y explicarles la relevancia de estos proyectos estratégicos que van a estar pasando aquí. Y yo creo que es un punto que espero que se desarrolle a medida que se va avanzando las discusiones de esta propuesta. Gracias. Yo coincido. Muchas veces decimos, sin industria no hay futuro, sin minería tampoco. Y este mensaje ahí es muy importante, y coincido contigo, en el Raw Materials Act, que haya ese mensaje desde la Unión Europea, empiece a bajar a los Estados miembros, donde evidentemente cada uno tiene su trayectoria, sus antecedentes en ese ámbito, pero que haya un marco común que agilice, que sea pro-investment, digamos, en ese sentido, es relevante. Y vamos, bueno, es un buen inicio, como indicas. Y ya centrándonos, bajando, hemos centrado óptica mundial, internacional, perfectamente centrado también por las 2 intervenciones el marco europeo.
Karma, bajando ya a óptica más local, este entorno que habéis definido muy bien las dos, oportunidades para España y cómo las empresas, en cierta manera, las industrias en España se pueden beneficiar, qué necesitan para beneficiarse de este entorno, ¿no? Por tanto, ahí el elemento oportunidades. Bueno, yo cuando hablamos de la industria en España, siempre, a veces somos muy negativos, como lo vemos desde aquí, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir que estamos mejor de lo que creemos, pero peor de lo que deberíamos estar, ¿no? Es decir, nos hemos desindustrializado, y eso es así, los datos de peso de la industria en el conjunto del BAP han bajado, sobre todo en la década de los 90, hasta más o menos hasta el 2008, hasta que empezó la crisis, representaba el 18% de la economía y ahora estamos en el 12,8% este último año, pero ha aumentado un poco por la pandemia. Entonces, bueno, nos hemos desindustrializado no solamente nosotros, casi todos los países occidentales o todos los países occidentales, con algunas excepciones, y esto es fruto pues, de la industrialización de la economía que acompaña al desarrollo económico, es fruto también de las deslocalizaciones que se produjeron en aquellas décadas y también es fruto de otro factor que a veces no se menciona mucho, pero a mí me gusta comentarlo, y es que la industria, las empresas industriales han externalizado también algunas actividades que antes hacían internamente, por ejemplo, todo el diseño de producto, la robótica, la innovación, la logística, el transporte, que antes hacían grandes empresas y ahora esos servicios se han especializado, se contratan, se externalizan, con mejores condiciones de eficiencia, efectivamente, pero eso nos cambian las estadísticas, ¿no? Y entonces hay una parte de la industria que no la contabilizamos como industria, pero que depende de ella directamente y, por lo tanto, cuando hablamos del peso de la industria, pues a veces tenemos que ampliar a ese perímetro, ¿no? que es más amplio que los datos oficiales, ¿no? Es decir, que si esa industria desapareciera, también desaparecerían esos puestos de trabajo en el sector servicios. Bueno, he dicho esto, que es un poco, que siempre me gusta repetirlo. Entonces, yo creo que tenemos tres grandes oportunidades derivadas de esta política industrial en España, ¿no? La primera, y es muy importante porque los fondos Next Generation es cómo vamos a aplicar esa política que acabamos de hablar y de diseñar, cómo la vamos a aplicar, ¿no? Y lo van a aplicar los estados, gestionando esas ayudas o esos fondos. Entonces, España ha salido muy bien parada en el reparto inicial, es el segundo país que recibirá más fondos Next Generation, 160.000 millones de euros, es la dotación teórica, pero vamos a buen ritmo y es posible que podamos tener capacidad de absorción de estos recursos. Dentro hay muchísimas ayudas y fondos y tal. Yo quiero destacar los PERTE, porque me parece que es en los proyectos estratégicos de transformación y recuperación económica, que son innovadores por su diseño, complejos también, porque estamos hablando de reformar o transformar o crear cadenas de valor con empresas grandes, con empresas pequeñas, con diferente impacto en el territorio, con diferentes miembros del ecosistema, o sea, complejo, ¿no? Y complejo también para la propia administración pública gestionar esta cantidad de fondos y de colaboración público-privada, pero nos apunta un poco cuáles son las grandes oportunidades que va a tener, ¿no? Los PERTES están pues, los principales que afectan a la industria, los semiconductores, vehículo eléctrico, energía y renovables, la transformación del sector agroalimentario, que es muy importante en nuestro país, la digitalización del sector salud, y el sector naval, ¿no? Un poquito ya nos indica hacia dónde van las prioridades. La segunda gran oportunidad deriva un poco del anterior y es el tema energético. Aquí España, que actualmente pues, es deficitaria energéticamente y una isla energética, una península energética, pues tiene la oportunidad de no solamente ser autosuficiente, sino de poder exportar energía gracias a las renovables y al hidrógeno. Entonces, ya estamos en ese camino. El año pasado, 2022, el 47% de la energía eléctrica que se produjo en España provino de fuentes renovables. Esto es 10 puntos más de lo que ha generado las renovables en Europa. Y podemos avanzar más deprisa, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad y vinculado al hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde
derivado de la generación de renovables, va a permitir el almacenamiento y el transporte, que son las dos debilidades que tienen hoy en día las energías renovables, ¿no? Entonces, a través también de la canalización, ¿no?, que está prevista realizar, ¿no?, el H2Med, Barcelona-Marsella, también podemos llegar a ser exportadores netos. Bueno, ahí hay una gran oportunidad porque el mapa energético en Europa puede un poco virar hacia nosotros. Y la tercera es, yo creo que en todo este contexto de globalización que hemos hablado, de que es mucho más importante la seguridad en el suministro que el precio, las empresas se están dando cuenta. Entonces, ¿qué piden?, me preguntabas, las empresas. Las empresas están acortando sus cadenas de valor, están reduciendo futuros pues, problemas o faltas de suministro y están mirando en qué países pueden confiar, qué países son estables, tienen normas, tienen acuerdos comerciales amplios con terceros países. Y eso se le llama friendshoring, ¿no? Se le ha llamado así este nombre. Pues dentro de esa estrategia que están adoptando las empresas, ¿no?, de buscar la fiabilidad, la predictibilidad, la seguridad, la estabilidad de las normas, los acuerdos comerciales, Europa va a atraer inversiones, está bien posicionada. Y dentro de Europa, España tiene ventajas comparativas, ¿no?, tanto de costes laborales, o sea, dentro de Europa estamos bien posicionados, como también desde el punto de vista de geoestratégico, ¿no? Tenemos pues, grandes puertos y bien dotados para poder extraer mercancía a través por mar, o tenemos buenas conexiones aeroportuarias, tenemos capacidad de generar talento, tenemos una población cualificada en España, pero además capacidad también de atraer talento de fuera que quiere vivir a nuestro país, es una de las ventajas de tener calidad de vida, y tenemos grandes también centros de conocimiento, universidades, es decir, dentro de ese contexto de que puede producirse, ¿no?, de reinversión en Europa, creo que España está bien posicionado para atraer inversiones importantes. Gracias, Carme. Queda situada, digamos, el entorno español y, aprovechando esta aquí, María, vienes de Frankfurt, visión desde Alemania. ¿Cuál es la visión que se tiene desde Alemania? Y también, en los últimos años, con lo que ha sucedido, digamos, de cómo había construido Alemania su futuro energético en base a pues esa disponibilidad en precio y cantidad de gas proveniente del este, proveniente de Rusia, también la relación muy intensa tecnológica y comercial con China. ¿Cuál es la visión para los próximos años? ¿Cómo se están viviendo todos estos cambios? Pues sí, la verdad que muchos cambios ahora mismo, pero bueno, Alemania tiene una gran trayectoria industrial, pues la locomotora industrial de Europa, y por ende ha tenido un peso muy relevante en lo que es el devenir de la política industrial europea, ¿no? Junto con Francia, pues ha sido un Estado miembro clave para consolidar los conceptos de soberanía industrial, de campeones europeos, de afianzar estrategias industriales entre Estados miembros, y nos ha llevado a la política industrial europea que ahora mismo tenemos, la nueva estrategia. Y además ha sido clave también para asegurarse que era coherente con una política comercial dada la alta internacionalización de la industria alemana. Así que, bueno, la terrible invasión de Ucrania y ese shock energético que conllevó, pues ha hecho un poco temblar esa supremacía industrial también, ¿no? Y han aflorado esas vulnerabilidades y, sobre todo, destacando pues esta dependencia energética con Rusia. Yo creo que se han hecho unos esfuerzos bastante meritorios por parte del Gobierno en reaccionar a este shock. Pues ha impulsado la producción nacional, se ha diversificado rápidamente los proveedores, se han construido infraestructuras, por ejemplo, terminales de LNG que no había en 8 meses. O sea, todo ha sido un despertar agitado, pero bueno, que se ha hecho de una manera rápida y dentro de un gobierno de coalición donde, bueno, o sea, ha tenido que haber muchos equilibrios en cuanto a la dimensión energética también.
pero no se ha solucionado lo que es el precio de la energía, que sigue siendo muy alta y lo que está minando la competitividad internacional de Alemania. Y también están siendo muy cuestionados los planes con unos objetivos, los planes de la transición energética, pues hay unos objetivos muy ambiciosos que se cuestiona pues, su viabilidad, que se llega a ellos, por ejemplo, en el 2030, pues el 80% del consumo eléctrico tendría que venir de renovables, ¿no? Entonces, clima empresarial, por ejemplo, si vemos a la Cámara de Comercio alemana o el BDI, la patronal alemana, hay un momento un poquito de tensión, un poquito, la verdad, que de preocupación. Y así, por ejemplo, escuchamos a los representantes de lo que es la industria electrointensiva, por ejemplo, la industria química alemana, pues están haciendo unas llamadas bastante alarmantes sobre la situación y criticando mucho a las administraciones alemanas por no abordar los problemas de una manera pragmática. Pues bueno, destacando este precio, lo que dicen ellos, astronómicos de la electricidad, esta lenta transición energética, pero también otros factores como el bajo nivel de infraestructuras, también la creciente falta de personal cualificado, que es un punto muy importante, y ahí el factor demográfico va claramente a la contra, y también de una excesiva burocracia, lo que le llaman ellos el monstruo burocrático, en cuanto a implementación de regulaciones, acceso a la financiación, que está sobrecargando a las empresas y que está desbordando a las administraciones. Y bueno, todos estos puntos que están diciendo pues que ahora mismo Alemania no está siendo atractiva industrialmente, o sea, están mandando unos mensajes muy fuertes. Tienen la campaña del Standortproblem, que es el problema de localización, donde no solo están diciendo que no solo no vamos a relocalizar, sino que igual tenemos que deslocalizar, o sea, una campaña un poco agresiva, pero bueno, este sector en concreto, ¿no? Yo añadiría también un proceso lento de digitalización, que afecta a empresas, pero también a administraciones, transporte, universidad, y también, bueno, mencionabas, ¿no?, a China, pues esta cierta dependencia que hay con China, con un creciente déficit comercial con China. Y bueno, pues que se está teniendo que, pues no es novedad, en el 2019 ya la patronal alemana lo avisaba, y a raíz de la pandemia, pues bueno, se ha hecho bastante patente y problemática para muchos sectores. Y ahí yo creo que si hay una estrategia, pues se está forjando poco a poco, paso a paso, creo que con un enfoque diferenciado que es necesario. Por un lado, reducir esta dependencia, bueno, sobre todo la crítica, ¿no?, pues el tema que hablábamos de materias primas críticas, ¿no?, estudiar dónde están esas dependencias, y por otro lado también vigilar las inversiones en sectores estratégicos y en infraestructuras estratégicas, algo que no se estaba haciendo tan activamente. Pues se está utilizando el FDI Screen Mechanism de una forma un poco ya más regular, y por ejemplo ahora se está revisando la participación de Huawei en la formación de la infraestructura 5G. Pues son pequeñas medidas que se van ahora empezando a tomar, pero por otro lado es un mercado grande que ofrece muchísimas posibilidades, donde hay una larga cooperación comercial de mutuo beneficio que se ha de mantener, y un mercado que se tiene que mantener abierto. Pero también queda con unos mecanismos de alerta y de vigilancia. Y a la vez se tiene que seguir diversificando, y para también pues reducir estas dependencias dentro de las cadenas de suministros, que haya más opciones, y por ello el Gobierno pues está teniendo un apoyo total a lo que es la política comercial asertiva y al concepto de autonomía estratégica abierta. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esta relación.
mencionaba al principio Karma también, pues el tema todo de un poco de giro, el cambio en lo que viene siendo la postura alemana en cuanto a la prohibición de los motores de combustión, que ha pillado un poco a todos quizá por sorpresa, y que ahora mismo, salía en portada en uno de los periódicos, en La Vanguardia, pero que ya hace 3 semanas que se viene discutiendo y que seguramente pues, habrá una discusión en los márgenes del Consejo Europeo, porque puede representar bastantes cambios, pero vamos a ver si se llega a una solución consensuada, pero un cambio, la verdad, quizá inesperado, pero que ha llegado tarde, pero vamos a ver cómo se resuelve. Pues gracias. Llevamos 1 hora, yo estoy aquí fascinado tomando notas, y entonces lo que vamos a hacer es abrir coloquio, tanto a los presentes, y aquí está Rafael, que nos va a introducir preguntas de las personas que estáis conectadas, que seguro que están muy interesadas en preguntar aquí a nuestras 2 grandes economistas. Así es, Raúl, tenemos preguntas del público que nos llegan a través del chat de YouTube, y en concreto tenemos un par de preguntas de Pedro Mier, ¿no? Al hilo de lo que comentaba ahora María, ¿no? de este cambio, ¿no? que se ha producido en Alemania, pero no solo en Alemania, también en otros países. Él habla de cómo España se puede beneficiar, ¿no? de esta iniciativa de grandes potencias como Alemania o Francia, sobre todo teniendo en cuenta que estos países, en el caso particular de Alemania, tienen un músculo fiscal mayor que España, ¿no? Una capacidad de gasto mayor, menos deuda pública, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo veis? Quizá brevemente, yo creo que este problema de que la flexibilidad un poco de las ayudas de Estado pueda llevar a que los grandes beneficiarios sean los que tienen los grandes budgets, se ha intentado corregir con la última nueva flexibilización que hablábamos, esta que estaba orientada más a los subsidios americanos, porque ahí se ha introducido una condición de que no se pueda ser uno de los estados ricos el único que pide esta flexibilización, sino que tiene que hacer en conjunto con otros estados miembros que son menos ricos. Entonces ahí se intenta un poco equilibrar el tablero para que no haya este problema de grandes budgets y de más discretos, ¿no? de más menguantes. Entonces ese ha sido un intento. Primero, para intentar pues que no haya críticas al respecto. Había una propuesta sobre la mesa que era emitir bonos europeos para poder financiar esta estrategia de ayudas, de flexibilización de ayudas a empresas, para precisamente evitar estas diferencias que pueden romper el mercado interior, ¿no? Pero el otro día el comisario de Mercado Interior parece que lo desestimó. Dice que van a actuar a través de los presupuestos públicos, los presupuestos europeos. Van a intentar que, supongo que con mayor aportación de los países más ricos, se pueda compensar a los países más pobres para que también puedan tener capacidad de dar ayudas. Es decir, actuar a través del presupuesto europeo, pero no a través de la emisión de bonos europeos. ¿Os parece? Seguro que hay preguntas del público. Agustín. Sí, lo que os pedimos es que os identifiquéis para los que están siguiéndonos en YouTube. Agustín del Valle, profesor emérito de esta escuela, emérito y antiquísimo. Esto es la nueva política industrial en Europa. En el fondo es la consecuencia del aldabonazo que nos dio la COVID y luego la guerra, que nos hizo ver que estábamos desnudos y que dependíamos de todo. Y las palabras que yo he oído aquí insistentemente son suficiencia estratégica y competencia. Entonces, bueno, yo que soy muy viejo, hace miles de años, algún gurú económico decía: la mejor política industrial es la que no existe. En este momento es todo lo contrario, porque nos han dado el aldabonazo y han visto que estamos así. Vamos a dejar aparte a China
y voy a insistir en dos temas de competencia que me preocupan. A los dos habéis aludido. El primero, vamos a llamar a las cosas por su nombre, son las ayudas de Estado en Estados Unidos. Es decir, America First no es una firma de Trump, es el ADN de Estados Unidos. Y ahora lo ha sacado Biden, y lo ha sacado de una forma tremenda. Y Ursula von der Leyen se ha ido corriendo y ha visto a ver qué hacemos. Primero. Y luego dentro de Europa no es lo mismo los 200.000 millones que lanza Alemania que lo que tenemos nosotros de ayudas de Estado. Esto es un tema que a mí me preocupa. Y el otro tema, muy brevemente, y tú has hecho alusión a él, María, el tema energético, de los costes energéticos. Natalia Fabra publicó ayer o hace 2 días o 3 días un artículo interesante con una sugerencia respecto a lo que para mí sigue siendo dudosa, la respuesta que ha dado la Comisión Europea al problema energético, diciendo que no está plenamente de acuerdo en que los contratos a largo plazo bilaterales entre industrias y generadores sean lo correcto, porque sí es cierto que quitan la volatilidad, pero no aseguran un nivel de precios bajos. Y entonces ella dice, yo quisiera que lo discutierais, dice, cuando esto pase y cuando esto se acabe, ¿cómo va? ¿Qué va a hacer la industria europea, la industria española, con unos precios energéticos altos? Esas dos cuestiones me interesan. Si queréis entro yo en la de energía, pero primero entra en la de las ayudas de Estado, que creo que ha salido diversas, pero... Quizá con la primera parte en cuanto que en el ADN ¿no? americano está este American First, este Buy American, son un poco pues, medidas que han estado ahí. Es un poco, yo hacía alusión a las licitaciones públicas que son limitadas a la producción nacional, también tu Karma. Hace mucho tiempo que están y hace mucho tiempo que la Unión Europea está intentando cambiarlo. O sea, ahora, durante las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio del TTIP, anteriormente, dentro del marco de la OMC, y son cuestiones que cuesta mucho avanzar y que sigue... que hay son unos trade irritants que se dice que no se avanzan y pero que se tienen que trabajar alrededor de ellos, porque el mercado transatlántico es enorme, comporta un gran comercio e inversión y sostiene muchísimos empleos, 9 millones directos, 16 millones de empleos indirectos, si incluimos los indirectos. Y nos tenemos que entender, sea a nivel bilateral, ahora con el Trade and Technology Council, que es la principal plataforma. Hay que traer a Estados Unidos a la OMC, un poco aludía antes, ¿no? Que estaba un poco boicoteando también, porque no está renovando, ayudando a que se renueve el Tribunal de Apelación, por ejemplo, de la OMC. Pero hay que entenderse y quizá no nos entendamos en todos los puntos, pero habrá que aceptarlo para entenderlos en el mayor número de ellos. Rompo 30 segundos mi papel de moderador y voy a la parte de la energía, aunque la respuesta podría ser similar para las ayudas de Estado. Al final hay un elemento clave, que es el mercado interior y responder con fuerza a nivel europeo. Y el nivel de las ayudas de Estado, el elemento que comentabas de disparidad, de Alemania responde con 200.000 millones. Bien. Pero ahí lo que tiene que haber es un marco europeo, unos fondos, lo estaba explicando también Karma y María antes, que nazcan a nivel europeo. ¿Cómo se financian? Si es vía presupuesto o vía emisión de bonos, etcétera. Pero es la única manera de romper ese elemento de generar distorsiones en el mercado interior a nivel comunitario. Es que salga que las grandes iniciativas de política industrial y de inversión se financien a nivel europeo. Porque si no, continuamente esas dicotomías que planteaba María
entre países grandes, pequeños, etcétera, vamos a tener que ir luchando contra ellas. Y asociado a la energía, mercado energético europeo. No tenemos un mercado único. Lo que tenemos son diferentes islas, diferentes políticas, diferentes dependencias, diferentes tendencias que por primera vez, y a causa de la guerra de Ucrania, se está planteando cómo llegar a un cierto consenso, una política energética europea. Y está costando mucho. O sea, hemos visto la excepción ibérica, vemos las reticencias de Francia a cualquier cosa que no sea la nuclear, y lo vemos con el hidrógeno, donde vamos un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y entonces ahí, nuevamente, mercado único a nivel energético tardará años, pero es el único elemento donde tener un mercado interior fuerte te va a permitir, tener una diversificación mucho más grande, avanzar en la transición energética, tener mayor estabilidad de precios, o sea, por el propio incremento de oferta, y también defiendo, y lo hemos defendido desde la política industrial aquí en España, en los contratos bilaterales, los PPA, es un elemento de estabilidad absolutamente necesario, porque te marca relaciones a largo plazo entre industria y comercializadoras de energía, y por tanto es un elemento que tiene, lo que hay es que ser capaces de generar y hacer crecer ese mercado, que todavía es ínfimo. El año pasado, en los peores, cuando están los grandes incrementos a nivel de precios de energía, se hicieron encuestas internas entre sectores industriales, principales industrias del país, aquí en España, y solo el 10% del total de la energía estaba contratado de manera bilateral, con lo cual eso es un elemento que te genera volatilidad. Has de incrementar ese porcentaje, con lo cual es poner instrumentos ahí como los avales que hay para contratos bilaterales y generar elementos europeos. Yo ahí vuelvo al papel de moderador, perdón. Karma, sí, por favor. Un poco, nada, ya 2 minutos. Continuando un poco con tu reflexión, se nos aparecen bastantes como contradicciones, ¿no? Porque la forma de reducir el coste de la energía y de garantizar la autonomía energética es apostar por las energías renovables, y en eso estamos. Pero ahora mismo, crecer en energías renovables nos hace más dependientes de la China, porque la mayoría de toda la producción de materiales que necesitamos... Entonces, todo esto es un proceso, porque hasta dentro de 10 años probablemente no tendremos desarrollado toda la estrategia minera de autonomía. Es decir, que... Y luego el tema de las ayudas de Estado va aparejado también a otra pregunta. ¿Y los campeones europeos? Si damos ayudas de Estado para tener también empresas más grandes que puedan competir a nivel global, pero esto puede ir en contra de las leyes de defensa de la competencia. Y nuevamente aquí también son los estados más pobres los que seguramente saldrán más perjudicados, porque no tienen grandes empresas que podrán aspirar a ser esos campeones, y por otro lado sí que pueden sufrir las consecuencias de precios más altos por falta de competencia en el mercado, ¿no? Entonces, todo esto... No, el debate es complejo. Y no puedo evitar ya, casi estamos saliéndonos de tiempo, tenemos 3 minutos más y ahora vamos a ver si hay más preguntas, pero hablamos de autonomía estratégica, de política industrial europea, estamos a punto de abrir el segundo semestre, a partir de 1 de julio, España tendrá la presidencia europea. Ahí... La importancia de esta presidencia, ¿cómo lo veis? Estará centrada, el lema central de la presidencia será autonomía estratégica abierta, el Consejo Europeo Informal de Granada estará centrado en autonomía estratégica abierta y, por tanto, ahí, ¿qué oportunidad, qué rol puede jugar España en este sentido? Raúl, María. si me permites, porque es que había 2 peticiones de preguntas, las recogemos todas. Las recogemos todas y esta queda en el aire. Venga, más preguntas. Hay otra. Hay más. Uy, uy, uy. Se ha animado el público. Os voy a pedir, voy a hacer de malo, voy a hacer de moderador. Os pido brevedad en el enunciado y brevedad en la respuesta. Vamos a ello. Vamos. Jordi Carbonell, comisionado del PERTE Agro, que ha hecho referencia a los PERTES. 2 cuestiones. Me ha gustado mucho cuando habéis comentado el tema de la comunicación respecto a la minería. Pensar que en el caso del territorio, cómo utilizar bien el territorio agrario,
tenemos ahí unos conflictos muy importantes con las energías alternativas. Ya sabéis, el tema de los molinos, el tema de las placas, por tanto, ese tema es muy importante. El otro tema importante también es explicar la importancia también de que nuestro sector agroalimentario no se va a mover del territorio, es decir, es una industria que por definición no se va a deslocalizar. Entonces, como eso, poderlo vender positivamente. Y terminando, pues rápidamente, el tema de las materias primas. Habéis comentado muchos casos mucho más importantes, pero el tema de la dependencia en soja y cereales es un ejemplo más de lo que habéis indicado muy bien, que tenemos que ponernos los deberes de buscar otras alternativas fiables de cara al futuro. Joan, adelante. Bueno, muchas gracias. Felicidades por las presentaciones. Nada, de forma muy gráfica y muy rápida. Y en la misma línea de lo que se ha comentado. Yo creo que es la parte positiva de la situación actual. Yo creo que tenemos que ser optimistas. Uno, que se ponga encima de la mesa política industrial. Teníamos el objetivo del 20%, pero realmente Europa no está hablando de política industrial. Segundo elemento, yo creo, dices, el gran olvidado, seguridad de suministro. La dábamos por descontado, la seguridad de suministro a nivel energético. Y en esta línea, Carmen lo comentaba, el tema de, yo creo que es importante esos objetivos de política industrial, poner encima de la mesa objetivos ambiciosos, gases renovables. Tú hablabas del hidrógeno, yo también vinculado a lo que comentaba Jordi, el tema del biometano. La Kadri Simpson, la comisaria, decía, no, hemos fijado un objetivo 10% de biometano, duplicar hidrógeno verde, pero tenemos que revisarlo al alza. A mí la preocupación es, eso tenemos que trasladarlo en políticas efectivas. Y la realidad a corto plazo, y yo simplemente unos datos, el tema de España. Dices, y Raúl, hemos discutido muchísimas veces el tema de producción industrial, sectores intensivos en energía. Yo pongo algunos datos. Refino, 2022, menos 58% de consumo de gas natural, pero podemos seguir por papel, industria química, cerámica, el azulejo en Castellón. Y nosotros, perdón, me he presentado, Joan Batalla, Asociación Española del Gas, Edigas, y cuando tenemos interlocución permanente con ellos. Y la preocupación que nos trasladan, y un poco en relación también a la primera cuestión, es: somos conscientes de la situación, somos conscientes de que tenemos que descarbonizarnos, tenemos que apostar por este recurso autóctono, dices que aparte nos garantiza la seguridad de suministro, pero tenemos la preocupación por la competitividad en costes. Uno, con el resto del mundo, dices Estados Unidos, un precio del gas 4 veces inferior al que se experimentó en Europa, pero es que al mismo tiempo dices, salía la cifra de los 200.000 millones de euros. El hecho de, dices, aquellos países con un mayor presupuesto, dices, Alemania ha apostado, dices, oye, voy a subvencionar el coste energético de mi industria para no erosionar la competitividad. Y la preocupación es cómo gestionar ese corto plazo con el largo plazo y la transición energética. Entonces, yo la pregunta muy concreta es, ¿qué medidas podemos hacer para incrementar esa dotación de recursos autóctonos, gases renovables, pero al mismo tiempo para no erosionar aquellas partidas presupuestarias? Vosotros comentabais el tema de los bonos, la partida presupuestaria. Para mí mi preocupación es que Europa, su modelo de gobernanza, va a unos ritmos que en aquellos tejidos productivos o en aquellos países con una mayor exposición al riesgo de precios y sin ese presupuesto, existe una preocupación por el corto plazo. Gracias. Por allí detrás, brevedad, por favor. Sí, yo voy a intentar ser breve, pero de verdad. Soy Alejandro García Salmones, de McKinsey. Y yo quiero incidir en una cosa que has mencionado tú, Carmen, antes, de un potencial dilema o contradicción que pueda haber. Habéis mencionado, yo creo, 3 potenciales objetivos políticos, que son reducir la dependencia, transición ecológica o verde, o economía verde, y reindustrializar. Y a mí me parece esto un poquito que es como el triángulo imposible en economía de apertura, tipos fijos, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿veis un dilema o una contradicción en perseguir los tres objetivos a la vez? Y si lo veis, ¿cuál creéis que se va a caer por el camino? Muy bien. Hola, soy Sara Mediavilla de Nestlé, trabajo en programas de economía circular y de digitalización, y me pregunta sobre el liderazgo verde europeo y en concreto sobre la aprobación del mecanismo de ajuste en frontera. Después de, creo que hace más o menos un año que se aprobó finalmente, tras mucho tiempo esperándolo, mi pregunta es si percibís ese liderazgo y ese efecto tractor
fuera en las economías extracomunitarias, en la producción industrial o en la política industrial, hacia una descarbonización de su economía para entrar de una forma más competitiva en la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, ya está, Patricia. Bueno, pues yo os pediría... Muy brevemente. Ante la concreción de un minuto por pregunta, y si queda alguna pendiente nos iremos de gira o repetiremos Seguiremos hablando esta jornada, luego. que estoy seguro que justifica plenamente que volvamos aquí a la escuela. Adelante, María. Quizás sobre... tú primero, la presidencia quizá llega en un momento muy importante para culminar y acelerar todas estas propuestas legislativas que están ahora lanzándose y que, bueno, también a raíz un poco de tu comentario, Joan, ¿no? ¿Con qué se puede hacer para estos tiempos? Presidencia española full gas, ¿no? Realmente con una dedicación total en que antes de que llegue todo el cambio de ciclo político europeo del 2024, que va a llegar con elecciones al Parlamento Europeo y con el cambio de la Comisión, que la presidencia española sea capaz de acelerar. A ver, que es estamos hablando de una gran responsabilidad, pero vamos a intentarlo. Entonces yo creo que sería uno de los grandes objetivos de esta presidencia en este sentido, y a la vez, bueno, pues claro, un poco que España pues enmarque también sus objetivos estratégicos, ¿no? propios ahí, pero va a ser yo creo que vital en la aceleración antes de que un poco todo se ralentice. Sobre quizá el punto de minería, de la comunicación y de cómo repartimos el territorio. Sí, esto ha sido ahí al lado de casa. Pues yo creo que de ahí el esfuerzo en comunicación, hablar con los ciudadanos y de explicarles la importancia de esos proyectos, de cómo les van a impactar y de involucrarlos desde el principio, para que se entiendan y que se hable de tú a tú y mientras pues se informe de todo antes de que quizás se informen por otras fuentes o quizá que con datos que no son totalmente que son más del pasado que del presente de este sector que está evolucionando mucho. Entonces yo creo que es un factor muy importante. Sobre materias primas críticas en el nivel agro también los fertilizantes, ¿no? En cuanto que ha habido que cambiar totalmente la cadena de suministro y que ahora pues bueno con Latinoamérica pues está haciendo una gran función ahí de abrir esos mercados y de intentar que vengan un poco los flujos desde allá. Un poco el Carbon Border Adjustment Mechanism va a ser, bueno, es la función, tras mucha discusión dentro de la Unión Europea, yo creo que va a ser un elemento, sí, yo creo que sí, disuasorio y que un poco que va a intentar pues, esa función de exportación de los valores y de los estándares medioambientales europeos para que haya pues, igualdad de condiciones dentro de la Unión Europea como fuera. Pero bueno, va a tener que haber mucha uniformidad y también con los estándares europeos que decíamos que se tienen que acabar de desarrollar. Va a haber, y se van a quejar mucho esos otros países, ¿no? Porque se van a ver un coste extra que en principio, bueno, se decía al principio que podría llevarnos a un caso en la Organización Mundial de Comercio, pero quizá bueno, se pueden negociar y ver antes, dado el contexto geopolítico ahora mismo, ¿no? Pero bueno, un punto muy importante que vamos a ver cómo evoluciona. Quizá me quedo con estas, Carmen, que tienes... Sí, yo respondo a Alejandro y yo creo que las otras más o menos ya las has contestado. A ver, yo creo que podemos compatibilizar los tres objetivos. Lo que pasa es que hay que ser modestos en el alcance, ¿no? Es decir, reindustrialización es no volver al pasado, sino es reindustrializar la nueva industria, la industria 4.0, la industria que es basada en la robótica, que es sostenible y, por lo tanto, cuando estamos aquí creando una fábrica de baterías, ¿no? Que habrá una fábrica de baterías eléctricas en Sagunto, es industria, pero es una industria que a la vez nos va a permitir hacer también la transición energética. Entonces, o fábricas de microprocesadores. Es decir, que al final hay que intentar avanzar en los tres puntos de la pirámide, ¿no? Es decir, avanzar en sostenibilidad,
avanzar en menores vulnerabilidades, y hemos explicado un poco cómo, ¿no? Es decir, pues fabricando aquí aquello que es estratégico, no todo y no a cualquier precio, porque tenemos que identificar dónde están los puntos críticos y luego pues avanzar en la industria, ¿no? Europa ha sido un poco el continente ingenuo, ¿no? Decía Xavier Ferrás en su artículo de La Vanguardia, porque hemos pensado que solamente quedándonos con la parte del conocimiento y de la I+D y el diseño y externalizando la fabricación, pues estaba el problema solucionado. Y esto pues se ha visto que no ha sido una buena estrategia, porque China ha aprovechado su capacidad productiva para también avanzar en su tecnología y ahora mismo pues casi está igualando a Estados Unidos en gasto en I+D. Entonces, Europa, por fin, pues se nos ha caído la venda de los ojos, vemos que la industria es importante y estamos en ese proceso de reindustrialización inteligente, podríamos decir. Pero nos hemos dado cuenta todos, es decir, ahora estamos luchando todos por reindustrializarnos, o sea, cosa que hace 20 años no hubiese sido algo bastante inaudito, ¿no? O sea, que yo creo que podemos avanzar. Oye, pues me queda simplemente agradecer a las dos ponentes, agradecer también a Rafael la invitación. Quiero decir que hemos estado en el aula Renfe, esto es importante, y por tanto justifica también la existencia de este aula, esta jornada. Y nada, oye, agradeceros porque creo que habéis situado de manera magnífica el contexto internacional, el europeo, el nacional, y con unos mensajes de futuro muy claros y de los retos que tenemos por delante. Con lo cual, gracias María, gracias Karma, y hasta la próxima sesión del observatorio, que será aquí en la Escuela de Organización Industrial. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.